Muy buenas tardes, querido público encantador. Hoy nos encontramos en una emisión más de este fantástico programa y yo estoy muy contenta por estar nuevamente aquí con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de este tema tan polémico que a mucha gente le ha causado así como cierto ruido y que vimos mucho en redes sociales y que todo el mundo compartimos, andábamos ahí de novedosos, de la aprobación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el pago de pensión retroactivo, de la pensión alimenticia, ¿no? Retroactivo desde el nacimiento del bebé. Y bueno, antes de iniciar este tema, yo quiero mencionar rápidamente nuestras redes sociales para que se mantengan en contacto con nosotros para cualquier duda, aclaración, sugerencia y también para que estén en contacto con todas las noticias que subimos ahí a la página, para que se mantengan ahí con nosotros en contacto todo el tiempo. Y bueno, mi Facebook personal, que es de Yanira Torres, y también la página del canal, que es MD Saltillo en Facebook, para que los busquen y nos den sus likes ahí, por favor, y se mantengan ahí comunicados y todo, y en contacto con nosotros. Y bueno, este tema de lo que es la pensión alimenticia, ¿cuántos de nosotros no hemos estado... hemos escuchado la palabra, a lo mejor que porque si una tía se andaba divorciando, que a lo mejor si mis papás están separados, si mi papá nos está dando pensión, o en fin, muchas de estas cosas las hemos escuchado en algún momento de nuestra vida. Ya es muy común, el divorcio ahorita está como en su pleno apogeo, está en su boom, más aquí en Coahuila con la nueva versión del divorcio incausado, mejor conocido como divorcio express, que no tiene nada de divorcio express, o sea, es un término que se le dio las personas, pero es un divorcio normal, ¿sí? Solamente que ya no necesita causales como antes para poder divorciarse, ahora nada más con que una de las dos partes quiera divorciarse. De esto se derivan varias situaciones y una de ellas es la pensión alimenticia. Todos... nos imaginamos alimentos y pensamos que solamente va a dar uno de los dos padres alimentos a sus hijos, alimentos, nos viene a la mente, pues para que coma, entonces también se los puedo dar en especie, porque como es alimentos, pues yo le voy a comprar la leche al bebé y eso, porque esos son alimentos. Y esto es un grave error público, porque los alimentos incluyen desde vestimenta, y eso lo establece nuestro Código Civil para el Estado de Coahuila, así como el Código Federal, en el que nos dice que los alimentos es vivienda, salud, educación, obviamente alimentos, diversión, actividades recreativas para el menor, o sea, todo lo que cubra las necesidades y no tanto básicas, pero incluso todo lo que necesite los menores, y los menores son los menores de 18 años, a ellos los vamos a considerar como menores, así los establece la ley, y son los menores de 18 años, pero también a los que tienen más de 18 años pueden todavía adquirir una pensión alimenticia por parte de sus padres, de cualquiera de los dos, si siguen estudiando. Si ustedes siguen estudiando su carrera o están en la prepa, etcétera, siguen estudiando, entonces su pago de pensión alimenticia lo van a tener ya establecido por la ley, aunque tengan más de 18 años. Luego muchos dicen, no, es que mi hijo ya cumplió 18, ya no tengo por qué darle. No, sí tienen por qué, y esto lo establece la ley. Y bueno, pero aquí hubo una situación bastante polémica. Muchas personas piensan que es muy sencillo de, pues tiene que darme, cuando por ejemplo, la mayor parte de las ocasiones, la madre es quien se queda con los menores, la mayor parte, no quiere decir que siempre pase, el papá también se queda. Y otra cosa que también necesitamos saber es que tanto el padre va a aportar alimentos como la madre también está obligada a aportar alimentos. Por ejemplo, si los hijos se quedan con el papá, se separan, se divorcian y los hijos se quedan con el papá, entonces la madre estará obligada a dar el porcentaje que la ley establece y que el juez, como lo vaya viendo, establezca
el porcentaje de su sueldo que les corresponde a los menores. Ojo, esta pensión, muchas personas también tienen esta idea errónea, porque ellos piensan, no, es que yo voy a mantener entonces a mi expareja. No, la pensión que se va a dar es para los menores, para la protección de los menores, porque los menores son un gasto, gastan, necesitan alimentos, vestuario, vestido, recreación, salud, escuela, etcétera, etcétera. Entonces, el pago de la pensión es para los menores, lo administra el tutor, que sería el padre, pero en realidad el dinero va a ser para los menores, pero el administrador pues serían los padres. Por eso a veces mucha gente dice, no, es que yo le estoy dando el dinero a él, o sea, entonces ¿por qué? Y yo le tengo que pagar a él. Y no se les paga a sus exparejas, público, se les paga, este dinero es para los menores principalmente. Pero bueno, a partir de esto, otro punto que también es necesario tocar es que la pensión alimenticia puede surgir de un divorcio o no. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, se divorcian, de ahí surge el pago de pensión alimenticia para ver quién se va a quedar con los menores. Pero puede que a lo mejor ustedes nunca se casaron, a lo mejor nunca se casaron, ya ni siquiera sabes de tu pareja, pero ahora quieres demandarlo por el pago de pensión alimenticia para tus hijos, porque es un derecho que tienen los menores. Siempre se va a buscar la protección de los menores conforme la Convención Interamericana de los Derechos del Niño, que esta es una convención internacional que de la cual México es parte, porque México, hay que recordar que ha firmado bastantes tratados internacionales, entonces, y que también nuestra misma Constitución ya permite utilizar estos tratados internacionales como ley propia de México en su artículo 1 constitucional. Entonces, bueno, esta Convención de los Derechos del Niño protege en todo momento al menor. A los menores siempre se les va a dar la protección máxima. Los intereses es como que en un divorcio, bueno, no nos importan los padres porque ahorita nos van a interesar primero los menores, el bienestar de los menores. De ahí surge esta cuestión del pago de pensión alimenticia, para que los menores no queden desprotegidos. De igual forma, a lo mejor ustedes nunca se casaron, nunca se casaron, a lo mejor ya no saben ni de la otra persona, de su expareja, pero como tienen que proteger, ustedes como tutores de los menores, como padres, tienen que proteger el interés del niño, por eso piden la pensión alimenticia. Entonces, a lo mejor nunca se casaron, ese es otro supuesto. Y un tercer supuesto sería que a lo mejor ustedes en el momento, pasa mucho en las mujeres, ¿verdad?, quedan embarazadas y el padre no quiere hacerse cargo. Primero se tiene que hacer un procedimiento, dice, no, yo no lo voy a registrar, la chica lo registra a su nombre, al menor, y bueno, el papá dice, yo no quiero reconocerlo porque no es mi hijo, no es mi hijo. Bueno, en este caso puede que la madre puede demandar primero, no se demanda la pensión porque no tiene los apellidos del menor, o sea, no está registrado legalmente como hijo de los dos, ¿no? Entonces la madre primero tiene que demandar el reconocimiento de paternidad, que es un procedimiento anterior al pago de la pensión alimenticia. Ojo, esto solamente se va a hacer cuando no esté registrado el menor con los apellidos de ambos padres, ¿sí? Es cuando solo están los apellidos de la madre, o que lo haya registrado la madre con el apellido de otro papá, pero legal, o sea, de sangre, sea de otro papá. A lo mejor esto puede oírse bastante guajiro, público, pero todo el tiempo ocurre y es una situación a la que todos estamos expuestos y que la ley prevé. Entonces, se da primero el procedimiento de reconocimiento de paternidad para asegurarnos que efectivamente él es el padre y nosotros poder legalmente, de sangre y todo, y entonces nosotros demandar el pago de pensión alimenticia. Se demanda el pago después. Ya se llevó a lo mejor el procedimiento de reconocimiento de paternidad, se obtiene una sentencia favorable para la madre donde consta que efectivamente él es el padre. Ahora sí, a partir de ese momento se le demandan los alimentos al padre, que sería, ya se convertiría en un deudor.
Pero yo quiero irme rápidamente a un corte comercial público y ahorita que regresemos quiero explicarles un poco, ahora sí, del procedimiento de la pensión alimenticia, qué requisitos se necesitan y cómo es que la Corte ahora aprueba un amparo de una señora, de una mujer que demanda las pensiones que no se le dio en todos los 18 años, o sea, dice, en 18 años no me dio nada, yo quiero que me dé todo lo que no me dio en 18 años, quiero que me lo dé ahorita. Pero eso se los voy a decir, regresando del corte comercial, continuamos. De la esencia de Saltillo, de la música, del amor, el romanticismo. Noches de rondalla, solo aquí. Mientras el sol iba muriendo lento, lento, yo me perdía. Te hace falta ver más Colapso Rock. Ya estamos de regreso. Con 3 votos a favor y 2 en contra, la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio los nuevos criterios para la retroactividad de la pensión alimenticia. Esto se hizo principalmente para el amparo que promovió una señora. Esta joven promueve un amparo porque ella quiere que se le dé todo el pago de las pensiones que no se dio en todos los 18 años de su hija. Entonces causa bastante polémica. De hecho, cabe mencionar que los casos que llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ser el órgano máximo del Poder Judicial, la Suprema Corte no resuelve cualquier caso, solamente son asuntos de trascendencia nacional, que sean realmente bastante importantes y que repercutan en toda la sociedad. Es por eso que se llega a este caso a la Suprema Corte lo analiza y una de las salas, hay que recordarla, la Suprema Corte se divide en pleno, que son todos los magistrados, y en 2 salas, que se dividen mitad y mitad de ministros, y en esta todos los ministros forman el pleno de la Suprema Corte. El pleno se divide en 2 salas, primera y segunda sala. Una de esas salas resuelve a favor del pago retroactivo de pensión alimenticia, con 2 votos en contra y 3 a favor, en el que se establece que efectivamente el padre tenía que pagar todo lo que no dio en su momento de alimentos, lo tenía que pagar ahora. Y esto causa bastante polémica en la sociedad porque dices, bueno, a lo mejor, ¿qué va a pasar con el padre si no cuenta económicamente con las posibilidades? Bueno, también es necesario que ustedes sepan que los bienes se pueden embargar. En cuestión de los alimentos, recuerden esto,
Los menores no van a quedar desprotegidos por ninguna situación. Según la Convención Interamericana de los Derechos del Niño, entonces, si los menores no deben de quedar desprotegidos, es como que la ley nos dice, y es bastante clara, a mí no me importa si cuenta con los recursos o no, tiene que hacerse cargo de la responsabilidad de paternidad que tienen con el niño. Por lo tanto, se le pueden embargar bienes. A lo mejor si actualmente no cuenta con a lo mejor con la liquidez para pagar todo lo que debe de 18 años, imagínense ustedes, pues se le embargan bienes. Se le embargan bienes desde casa, carro, todo lo que tenga, se pueden embargar para esta cuestión de alimentos. También, otra cosa que cabe mencionar es de que, bueno, los padres tampoco van a estar desprotegidos, porque a lo mejor ellos pueden decir, es que yo no sabía que ni siquiera que ella era mi hija, y después de 18 años apareces, me demandas de reconocimiento de paternidad, y luego ahora resulta que soy padre, y yo no sabía, y ahora voy a tener que darlo de 18 años. Bueno, la ley tampoco los deja desprotegidos, incluso hay una jurisprudencia que establece que se tiene que comprobar, obviamente, la carga de la prueba en este caso va a ser para la parte que esté demandando. Por ejemplo, si la señora es la que demanda, de ella va a ser toda la carga de probatoria y se va a llevar un procedimiento en el que también la contraparte estaría en toda la disponibilidad para defenderse y, bueno, les comento, hay una jurisprudencia que nos dice que el juez tiene que ponderar si efectivamente el menor necesita, cuánto necesita para cubrir sus necesidades básicas y también no dejar desprotegido a la contraparte que a lo mejor sería el papá. ¿Por qué? Porque puede que a lo mejor el papá ya esté casado, ya tenga otra familia, ya tenga más hijos y tampoco se va a desproteger a los otros hijos por cubrir esta pensión. Sí tiene que cubrir con los gastos de a lo mejor de las dos familias, si en dado caso ya tuviera dos familias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cada juez debe ponderar cada caso en específico. Todos los casos son completamente diferentes, público. No hay ningún caso que sea exactamente igual. Todos se necesitan, se cubren necesidades básicas distintas de cada menor. Todos los menores tienen necesidades completamente diferentes. Los padres también, se tiene que checar también cómo está la cuestión del salario, cómo va a ser el juez, cómo va a ponderar esta cuestión de la pensión en casos muy, muy particulares. Pero los dos, de igual forma, la ley los protege a los dos, tanto a los padres como a los menores. También regresando, la madre también está obligada a cumplir con los alimentos. Esto no es muy común porque nuestra cultura no está acostumbrada a eso. Si el papá se queda con los menores, menos. O sea, es como que, no, yo no quiero que me den nada, ya, yo no necesito nada de ella. Recuerden, el pago de la pensión no es para ustedes, los padres y los tutores. El pago de la pensión es para un derecho que les corresponde a los menores, que es propio de ellos y que ustedes no se deben de limitar a pedir ese pago de pensión por orgullosos, porque la verdad es por orgullo, porque dicen, no, yo no necesito nada de él, yo puedo con todo. Yo los invito a que también ustedes se asesoren con un abogado, a que acudan al órgano jurisdiccional a tramitar los alimentos, el pago de la pensión alimenticia, porque es un derecho para los menores principalmente. Y para que no estén desprotegidos, obviamente ellos necesitan muchas cosas y la ley lo prevé. Y una de estas cosas, bueno, fue como lo manejó también la Suprema Corte. De hecho, esto, bueno, lo propuso la ministra Olga Sánchez Cordero, en el que, bueno, derivado de un amparo en revisión, perdón, un amparo directo en revisión, el cual es el número 5781 del 2014. Ustedes pueden buscar en Google el JUS de la Suprema Corte, así como se escucha, JUS de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ustedes ponen aquí el número del amparo en revisión y los va a mandar directamente
a toda la contradicción de criterios que hacen los ministros, a todo lo que ellos hacen en sus sesiones queda escrito y ustedes pueden verlo en esta página del IUS. Ahí también pueden encontrar jurisprudencias, tesis aisladas. Las tesis aisladas las jurisprudencias son criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que también son ley. Muchos de nosotros a veces confundimos lo que puede ser una reforma de ley con una jurisprudencia. Todos, a lo mejor en la primaria o en algún momento de nuestra vida, hemos escuchado que existen 3 poderes, que es el ejecutivo, el legislativo y judicial. El ejecutivo, el representante, es el presidente de la República. Él también puede hacer ley, pero por medio de decretos. Los decretos presidenciales es como ley obligatoria para todos los mexicanos, pero solamente la hace el presidente de la República. Luego también se encuentra el Congreso, que se encuentra la Cámara de Senadores y Diputados. Ellos se encargan de elaborar todas nuestras leyes. Y nosotros que si escuchamos que si la ley de no sé qué, que si el código de no sé qué, que si, bueno, ellos se encargan de todas las leyes. Y también se encuentra la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ellos también hacen ley, pero esta ley se le llama jurisprudencia. La jurisprudencia son criterios de la Corte en la que aclaran situaciones de ley, a lo mejor de las reformas de leyes que hizo el Congreso. Cuando el Congreso hace una ley, pero hay aspectos que todavía no quedan muy claros, que los abogados siempre los vamos a tomar a nuestro favor, y que existen lagunas que a lo mejor no se entienden o que no sabemos cómo, el juez no sabe cómo resolver en ciertas cuestiones porque la ley también tiene muchos errores, entonces aquí es donde surge la jurisprudencia, donde son los criterios de los ministros, donde dicen cómo debe de ser la ley y qué es lo que se va a tomar como correcto y qué es lo que no se va a tomar como correcto, dependiendo de las leyes que haga el Congreso. Entonces, en esta cuestión y en esto específicamente de lo del pago retroactivo de pensión alimenticias, fue por un amparo en revisión que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces ellos dan un criterio de lo que creen que se debe de hacer. Ojo, hay que tener en cuenta que en esta cuestión de amparo directo va a aplicar para la persona que lo haya promovido. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que las personas que promuevan ese amparo, para ellos va a ser beneficioso, no para todas las personas en general, como lo hace una ley que a lo mejor sería promulgada por el Congreso, por la Cámara de Diputados y Senadores, que esa ley sí es para todos. Esta cuestión del amparo es individual para cada persona. Yo lo promuevo, a mí me favorece. Entonces, sí hay que tenerlo bien en cuenta. También otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta es que, según el artículo 14 constitucional, nos establece que ninguna ley se dará en perjuicio en efecto retroactivo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando salga una nueva ley, si a mí me afecta, entonces en efecto retroactivo, eso quiere decir que si a mí me afecta, entonces esa ley no va a aplicar para mí porque solamente me tiene que favorecer, ¿sí? En casos muy específicos. La ley es todo un arte porque hay que saber interpretarla y en este caso, bueno, siempre lo vamos a interpretar a nuestro favor y en favor para los menores, porque ese es el fin de la Suprema Corte con este criterio en específico de la retroactividad en cuestión de los alimentos, de la pensión alimenticia. Es bastante importante y cabe mencionar y resaltar que los ministros que se pusieron en contra y que ellos dijeron no queremos que el padre sufra este pago de este efecto retroactivo de pensiones acumuladas por todo el tiempo que no le dio. Bueno, los que estuvieron en contra fueron los ministros José Ramón Cosío Díaz y Jorge Mario Pardo. Ellos estuvieron en contra, no votaron a favor,
pero aún así se concedió el amparo. Este amparo que les digo sería bastante interesante que ustedes si quieran checar, ahí vendría todo el criterio de todo lo que dijo cada ministro, cómo es que dieron sus votos a favor, por qué los motivos por los cuales ellos también dieron sus votos en contra, y es el 5781 del 2014, para que lo tengan en cuenta. También otra de las cosas importantes que ustedes deberían de saber referente a la pensión alimenticia es que los alimentos son inembargables. Una vez que ustedes han demandado al papá o la mamá, sí, porque ya es indistinto, no podemos decir solamente que al papá porque ya sabemos que la mamá también puede dar alimentos. Una vez que ustedes hayan demandado a cualquiera de los dos, los alimentos son inembargables. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando, ejemplo, aquí vamos a dar un ejemplo, el papá tiene muchas deudas y tiene que cubrir todas esas deudas, a lo mejor ya está en bancarrota. Bueno, una cosa de su sueldo que nunca va a perder va a ser el de los alimentos, porque el dinero que esté destinado para alimentos, eso no se lo van a poder embargar. En dado que tenga una deuda que le quieran embargar, eso no se va a poder. Los alimentos siempre van a estar en orden de prelación en primer lugar, porque siempre se va a proteger el interés de los menores. Entonces no podemos dejar desprotegidos a los menores. Otra cosa que también es importante es que también se puede establecer un aval. Así como ustedes a lo mejor que han tenido contacto con un pagaré y que me debe esta persona y que pongo un aval, bueno, en los alimentos también se da de igual forma. Los alimentos también pueden tener un aval. Si no paga el papá, el juez dice, tú me vas a traer un aval. Bueno, si no paga el papá, si no tiene los recursos para pagar, bueno, puede pagar el abuelito, el tío, quien sea. El punto es siempre no dejar desprotegidos a los menores. Hablando también de esta cuestión de lo que es el embargo de bienes, también hay que recordar que se le pueden embargar bienes al padre o a la madre en dado caso que no tuviera liquidez para pagar los alimentos a sus menores. Entonces, bueno, público, estos son los datos importantes que ustedes deberían saber. Ya conocieron aquí como la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó este amparo directo en revisión, donde concede efectivamente que se pueda dar todas las pensiones, todo el pago de pensión alimenticia atrasado que no se dio desde el momento en que nació la niña, porque es obligación de los padres cumplir con sus responsabilidades. Entonces ahí para que ustedes lo tengan en cuenta, público, yo los invito también a que ustedes acudan a un abogado en dado caso que quieran llevar este tipo de trámites. También existen abogados gratuitos que nos ofrece el Estado, como son los abogados de oficio, a los cuales ustedes podrían asistir y no tienen ningún costo. Obviamente si quieren el trámite mucho más rápido, sí es con un abogado particular, y no es porque los abogados de oficio no hagan bien su trabajo, sino porque la carga de trabajo es bastante, entonces por eso es un poquito más tardado el trámite. Pero yo los invito a que ustedes no se limiten de esta posibilidad de conocer realmente sus derechos y pues que se mantengan siempre informados. Y otra cosa que quiero también mencionarles es que nosotros todo el tiempo sé que estamos en contacto con a lo mejor con la televisión y a lo mejor en muchas novelas y escuchamos de nuestro vecino. No, es que, en fin, un montón de cosas que a veces tenemos erróneas y creemos conocer la ley. No hay nada como nosotros investigar o acudir con un abogado para realmente conocer la ley, porque luego nos sentimos conocedores de la ley por películas que hemos visto donde salen abogados, por series de televisión o por novelas que vemos, que vemos todo el tiempo. Entonces tenemos ideas erróneas de lo que realmente son las figuras jurídicas en nuestro país y más en nuestro estado,
¿Por qué? Porque todos los estados, aunque somos un país federal, también cada estado tiene una legislación distinta. Todos los estados tienen códigos diferentes, entonces por eso es necesario saber exactamente cuál es la ley que aplica a nuestro estado. Público, pues desafortunadamente ya se nos terminó el tiempo del día de hoy. Estoy muy contenta de haber estado con ustedes compartiendo este tema. Yo los invito a que nos acompañen el próximo miércoles a las 5 de la tarde por el mejor canal por internet, MD Saltillo. Hasta luego.